Hola, en este video vamos a resolver un problema de movimiento uniformemente variado que dice así. Un móvil se desplaza con mRv de manera que en el tercer segundo recorre 16 metros de lo que recorrió en el séptimo segundo. Calcular su aceleración. Bien, para resolver este problema tenemos que considerar algunos elementos importantes. Primero nos habla de un tercer segundo. Esto es importante tener en cuenta, ¿no? Otro elemento importante es que también nos habla de un séptimo segundo, ¿no? Son detalles muy importantes. La condición que establece el problema es que en el tercer segundo va a recorrer 16 metros menos que en el séptimo segundo y a partir de ahí nos pide calcular la aceleración. Para poder entender mejor la situación vamos a simular el problema en Modelus. Aquí en Modelus vamos a tener un móvil, ¿no?, que va a empezar a moverse con una cierta velocidad inicial porque el problema no especifica de que el móvil parta del reposo, entonces no podemos asumir que su velocidad inicial sea cero. Por lo tanto le vamos a dar una velocidad inicial cualquiera y el móvil va a empezar a moverse. Lo que vemos acá es el desplazamiento que sufre en el tercer segundo y en el séptimo segundo. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que el tercer segundo es un intervalo de tiempo de 2 a 3 segundos. El primer segundo es acá de 0 a 1, el segundo segundo es de 1 a 2 y el tercer segundo es de 2 a 3. Entonces es un intervalo de tiempo solamente de un segundo. En ese intervalo de tiempo de 2 a 3 ha recorrido esta distancia de acá. Y en el séptimo segundo, es decir, de 6 a 7, ha recorrido esta otra distancia. Ahora lo que nos plantea el problema es que esta distancia tiene que ser 16 metros mayor que la que he recorrido acá. Para poder resolver este problema, justamente nos vamos a apoyar en esta gráfica de velocidad en función del tiempo y lo vamos a resolver con el método gráfico. Entonces, retomamos la gráfica y acá tenemos es que está partiendo desde una cierta velocidad inicial, va a ir acelerando hasta una velocidad final. Y según el método gráfico, lo que nosotros podemos hacer acá es calcular los desplazamientos como el área que se forma bajo la curva de velocidad. Si hablo del desplazamiento en el tercer segundo, le voy a llamar del tx1, va a ser el desplazamiento de 2 a 3 segundos. Entonces esta área de acá va a representar el desplazamiento 1. Lo propio acá para el séptimo segundo, este sería el desplazamiento 2. Tomando en cuenta esos parámetros, la condición que establece el problema la podemos plantear de esta manera. El desplazamiento 2 va a ser igual al desplazamiento 1 más 16 metros. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular estos desplazamientos como estas áreas que tenemos acá bajo la curva. Para eso vamos a dividir el área en un rectángulo y un triángulo. Bien, empezamos calculando el área de este rectángulo. El área de un rectángulo se calcula como base por altura. Entonces acá la base sería de 6 a 7, vendría a valer 1, y la altura hasta acá vendría a ser la velocidad que tiene el móvil a los 6 segundos. Entonces diría base 1, y la altura acá va a ser B6, entonces 1 por B6. A eso le vamos a sumar el área del triángulo. El área del triángulo se calcula como base por altura dividido entre 2. Entonces la base va a ser la misma, 1, y la altura va a ser esta pequeña diferencia entre B7 y B6, ¿no? Esta pequeña altura de acá, que la calculamos como B7 menos B6. Entonces base 1, altura B7 menos B6, y como es un triángulo, vamos a tener dividido entre 2. Lo propio hacemos para el desplazamiento 1. En el desplazamiento 1 el rectángulo va a ser base por la altura, que va a ser B2, 1 por B2, y en el triángulo la base 1, la altura B3 menos B2 dividido entre 2, y le sumamos los 16 metros que nos establece el problema. Bien, aquí nos encontramos con diferentes elementos como B2, B3, B6 y B7. Lo que vamos a tratar de hacer es colocar estos elementos en función de la aceleración, que es lo que nos pide el problema. Y para eso nos vamos a apoyar en la ecuación de velocidad. Una ecuación de velocidad que dice V es igual a V inicial más aceleración por tiempo. Si yo quiero calcular la velocidad del cuerpo a los 2 segundos, digo V2 va a ser igual a la velocidad inicial, que como habíamos dicho no conocemos,
más la aceleración, que es lo que nos pide hallar, multiplicado por el tiempo, en este caso 2 segundos. Ordenando un poquito la expresión, diríamos b2 es igual a b inicial más 2a. Aplicando esta misma ecuación para los otros puntos, podemos obtener estas expresiones para los 3, 6 y 7 segundos respectivamente. Entonces lo que podríamos hacer es reemplazar estas expresiones aquí en la ecuación. Pero antes de hacer eso, lo que vamos a hacer es resolver algunas operaciones que nos encontramos acá. Por ejemplo, tenemos b7 menos b6 y también tenemos b3 menos b2. Entonces, si tomamos estas operaciones b7 menos b6, por ejemplo, y los reemplazamos con los valores que hemos obtenido acá, por ejemplo, b7 es b inicial más 7a y le restamos b6, que es b inicial más 6a. Desarrollamos la expresión, acá como este es negativo, le va a cambiar el signo a ambos y nos va a quedar esta expresión. Acá podríamos simplificar las velocidades iniciales y 7a menos 6a nos va a quedar solamente como aceleración. Entonces estamos llegando al resultado de que la diferencia entre b7 menos b6 es igual a la aceleración. Si hacemos exactamente lo mismo para la otra expresión b3 menos b2, nos queda que va a ser también igual a a. Llegamos exactamente al mismo resultado. Entonces, estas expresiones de acá las podemos ir reemplazando en la ecuación que tenemos aquí. Entonces nos quedaría acá, por ejemplo, 1 por b6, nos quedaría solamente b6, pero b6 según lo que tenemos acá es b inicial más 6a, entonces reemplazamos b inicial más 6a. b7 menos b6 es igual a la aceleración, entonces colocamos aceleración dividida entre 2. b2 es b inicial más 2a y b3 menos b2, esta expresión también es igual a la aceleración, entonces reemplazamos acá. Acá nos encontramos con que tenemos elementos comunes, por ejemplo velocidad inicial y a medios en ambos lados, entonces se podrían simplificar. Este 2a que está como positivo puede pasar al otro lado como un negativo y nos queda que 4a va a ser igual a 16, de donde podemos despejar la aceleración que nos va a dar 4 metros por segundo al cuadrado. Bien, con eso estaríamos resolviendo el problema y si tienen alguna duda, no duden en volver a correr el video.